estudio donde sí vemos que aparece el tema de a cuestionarse la magnitud de la violencia especista, pero nunca el estatus de propiedad de esclavitud o de servidumbre, ¿sí? Vamos a ver el especismo siglo XXI. Hola, soy Pamela. Hola, mi nombre es Cristian. Mi nombre es Alejandra y trabajamos en la Unión de Amigos de los Animales, ONG animalista más antigua del país. Cada día que pasa, los consumidores se interesan más por saber sobre el trato que reciben los animales en los procesos productivos. La UAA aboga por un trato humanitario hacia todos los animales. Cada vez es más común que personas comiencen a preferir productos donde los animales tengan un trato humanitario. Es por esta razón que nos parece importante terminar con una de las más crueles prácticas dentro del proceso de producción intensiva. Por ejemplo, el confinamiento en las jaulas de gestación porcina, ya que encierran a las madres durante prácticamente toda su vida. En jaulas individuales, donde no pueden darse vuelta, no pueden mover sus articulaciones cómodamente, ni caminar, ni hacer ejercicio alguno. Está comprobado científicamente que los cerdos son animales inteligentes, sociales y que también sufren mucho viviendo toda su vida en jaulas. Supimos que varias empresas de alimentos, incluyendo McDonald's, ya han dicho no a esta crueldad en Estados Unidos, comprometiéndose a dejar de apoyar las jaulas de gestación en los procesos productivos. La UAA invita a McDonald's a que dé el ejemplo prefiriendo cerdos libres de jaulas de gestación en Chile. Los chilenos también nos preocupamos por el trato que reciben los animales de producción. Esta práctica ya fue prohibida en toda Europa y en algunos estados de Estados Unidos por considerarla un sistema y un modelo muy cruel para los animales. Existen sistemas productivos más humanitarios. Por favor, únete a la UAA y pide respetuosamente a McDonald's que no prefiera animales que provengan de este sistema en nuestro país. Estimado McDonald's, por favor, da el ejemplo prefiriendo cerdos libres de jaula. Los chilenos también nos preocupamos por el trato que reciben los animales en los procesos productivos intensivos. Y nos gustaría tener la opción de elegir al proveedor de comida que haga la diferencia. Nos gustaría tener un proveedor de comida que haga la diferencia. No se cuestiona la consideración como alimento, comida en este caso, no se cuestiona, lo que se cuestiona es la magnitud de la violencia especista y si podemos reducir el sufrimiento o el trato que tienen los demás animales en proceso de esclavitud. Entonces, bueno, aquí dice, buen trato frente a maltrato, esto es lo que está planteando. Eso que he colgado aquí son ellos, este grupo, ¿no? Que da igual si era en Chile, ocurre en todas partes del mundo, ¿sí? Este grupo de Unión de Amigos de los Animales hizo una convocatoria pública para juntar firmas y oponerse a McDonald's para que cambie, digamos, las prácticas que estaban haciendo, ¿no? Pero no, obviamente, librarlos. Entonces, estas son las reacciones que generan. Buen trato para seres que sienten. Porque es una crueldad ese trato hacia los animales. Los cerdos son animales sintientes. Es importante brindarles un trato respetuoso, ¿sí? O sea, queda claro, dentro de ese proceso de esclavitud, el trato. Animal maltratado, un trato distinto. Seguimos profundizando. Y entonces dicen, ¿qué propuesta hacen? Un tratamiento humanitario. Es decir, vale, los vamos a seguir matando, pero desde otro lugar. Intentemos que, independientemente de su finalidad dentro del proceso de esclavitud, sea diferente. Fin productivo, sufren crueldad, son una fuente de alimentos, pero los métodos son crueles. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando escuchemos estos discursos, vamos a estar dialogando con personas que ya han incorporado un mínimo de simpatía hacia los demás animales o empiezan a visibilizar un poco el tema del sufrimiento. Entonces vemos como esto que había dicho del ABC del especismo, en ambos casos se mantiene, ¿no? La vulnerabilidad social de las víctimas sigue, la voz silenciada sigue, el beneficio humano en detrimento de los demás animales sigue, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver un caso en el que es un político que está posicionado, se llama Tony Cantó, que está posicionado en el semáforo rojo, en el especismo milenario, pero es muy consciente de que la sociedad actual no está posicionada ahí, está posicionada mayoritariamente en el semáforo amarillo. Entonces él adapta su discurso, empieza hablando desde su lugar y lo adapta para dialogar con la gente del especismo actual, ¿no? Vamos a verlo. Y lo que quisiera es centrar el asunto, porque
Vamos a permitir dos cosas en lo que estamos tratando hoy. Vamos a permitir que en el futuro hablemos de si se le debe otorgar una ayuda o no al mundo de los toros, pero yo creo que también que lo que deberemos hacer aquí es hablar si realmente se debe permitir o no el mundo taurino. Y nosotros decimos que sí, estamos a favor, vamos a votar a favor. Debatamos del asunto, pero debatamos del fondo del asunto. No hagamos política nacionalista, no usemos a los toros para enfrentarnos, no hagamos demagogia, señor Vox, ni sentimentalismos. Aquí hay que hablar de una cosa bien concreta. ¿Tienen los animales derechos o no los tienen? Y yo, no sé usted, afortunadamente tengo un referente ético. Me siento muy contento de tenerlo. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Porque el problema, el eje del problema es ese. ¿Tienen o no? De eso es de lo que hemos de hablar. ¿Tienen o no los animales derechos? El problema sería eso, si los tienen, y considerar además la defensa de sus necesidades y su bienestar como parte de nuestras obligaciones morales. Bien, en principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos, a la par que tampoco tienen obligaciones. Y ya que al carecer de libre albedrío y capacidad de decisión, no podríamos considerarlos sujetos éticos capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, señorías, el tema de la libertad nos separa de los animales. Sin embargo, la capacidad de sufrimiento y la percepción de dolor establece una continuidad entre animales racionales y animales irracionales. Esa continuidad no transforma a las bestias en nuestros iguales éticos, pero sí nos obligaría a considerar sus padecimientos y a velar por su bienestar. Señorías, todo contrato implica igualdad entre las partes. Con los animales no puede haber contrato, este es el fondo del asunto, solo puede haber trato, y desde luego todos deseamos que ese trato cada vez sea mejor. El maltrato a los animales no es un atentado ético, no viola ninguna obligación moral para con ellos, pero sí que es cierto una cosa, degrada, señorías, nuestra humanidad. Nuestra brutalidad con los animales, ojo, y en esto creo que se está haciendo mucha hipocresía hoy, con todos los animales, no solamente con los toros, también con los que utilizamos y a los que sacrificamos en los mataderos, también incluso con los animales domésticos. Nuestra brutalidad con todos los animales nos hace menos humanos, nos predispone a ejercerla con nuestra especie. Pero lo cierto es que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad y otro es ese tan importante del que también estamos hablando hoy aquí, no nos olvidemos, que es el derecho a la vida. No los toros, pero repito, tampoco las vacas, las gallinas, los corderos, no seamos hipócritas. Vale, brevemente. Él está planteado en son bestias irracionales. A él le da igual. Lo que pasa es que sabe que si va con ese discurso, ahí aparece la retórica del discurso, no va a recibir apoyo social. Entonces empieza a utilizar el discurso que abunda ahora, que es el maltrato, sufrimiento, dolor, bienestar o malestar dentro del proceso de esclavitud. Y obviamente el tema del veganismo está absolutamente invisible, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver una persona, que es Philip Wollen, que ahora le vamos un poco justos de tiempo porque quiero empezar a la otra parte, pero decir brevemente que es un señor que era muy exitoso, que trabajaba para el Citibank, le iba muy bien y a los 40 años da un giro muy fuerte a su vida y se autodefine como filántropo, y lo que empieza a hacer es ayudar a diferentes luchas sociales, una de las cuales es la lucha por los derechos de los demás animales. Entonces este es un debate en el que él participa, y él como vegano lo que hace es también de alguna manera intentar dialogar con los de semáforo amarillo, porque ya la gente de semáforo rojo sabe que es gente que no les va a dar igual. Entonces vamos a ver otro tipo de discursos y estamos posicionados desde la salida, desde el vive y deja vivir. "10,000 entire species are wiped out every year because of the actions of one. And we are now facing the 6th mass extinction in cosmological history. If any other organism did this, a biologist would call them a virus. It is a crime against humanity of unimaginable proportions. But happily, the world is changing. Hugo said, there is nothing more powerful than an idea whose time has come. Well, animal rights today is now the greatest social justice issue since the abolition of slavery. Do you know there are over 600 million vegetarians in this world? Animals are not just other species, they are other nations, and we murder them at our peril. The peace map is drawn on a menu.
Peace is not just the absence of war, it is the presence of justice. Justice must be blind to race, color, religion, or species. If she's not blind, she will be a weapon of terror. And tonight, there is unimaginable terror in those ghastly Guantanamos we call factory farms or slaughterhouses. Believe me, if slaughterhouses had glass walls, we wouldn't be having this debate tonight. You see, I believe another world is possible. No trata de dialogar, rompe con lo que se hablaba hasta ahora y con las maneras de expresarse que había cuando hablábamos en relación a los demás animales. A ver. Vale, entonces, podemos decir que desde el semáforo rojo encontramos la apatía y la negación, el no tienen derecho, no me interesa, no siento nada, son cosas. Todavía hay seres humanos que se debaten si realmente los peces sienten. Estamos a esos niveles, ¿no? Aunque ya se hizo la declaración de la conciencia en Cambridge en el 2012, se juntaron un grupo de científicos y científicas a decir, oye, que sí que sienten, no sabemos cómo decirlo, en el mundo de la academia ya se sabe eso, pero claro, desde que una idea se forja y se queda fijada a lo largo de los siglos, cuesta mucho erradicarla, cuesta mucho cambiarla. Entonces hace falta reinsistir y repetir la información. El tema de la simpatía es lo que aparece al cuestionarse la magnitud de la violencia especista. Todavía no somos capaces de ponernos en el lugar del otro individuo, porque si no, si yo fuera ese cerdo, en el ejemplo que veíamos, yo quisiera que me dejen seguir viviendo, ¿verdad? Pero ese punto no se llega a ver en el tema del semáforo amarillo, pero sí se dan cuenta de que están sufriendo, de que no son las formas, trabajan las formas. Y en el tema del veganismo aparece la empatía, por eso es verdad que muchas veces la gente vegana, cuando ve algunas imágenes, algunas cosas, se queda muy sensibilizada, porque ponerse en lugar del otro implica también sentir lo que le está pasando al otro, ¿no? Implica vivenciar y vivir la situación desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, entonces, si el especismo es la mirada, la violencia especista es la práctica. Si el especismo es la causa, la violencia especista es la consecuencia. ¿Sí? Vamos a introducirnos ya ahora al otro apartado, que es la metáfora del árbol. Entonces, si el especismo lleva al camino de la violencia especista, el veganismo lleva al camino de la no violencia y la cultura de la paz en las relaciones que establecemos con los demás animales. La metáfora del árbol. Miremos por un momento este árbol. ¿Cómo son las raíces? Ocultas, ¿no? Bajo la tierra, invisibles, están enmarañadas, no tienen una forma definida, ¿verdad? Sin embargo, tienen mucha fuerza. Estas raíces invisibles es lo que podríamos decir que es el antropocentrismo, ¿no? El origen de todo. Vamos a comparar ahora mismo el crecimiento y nacimiento de un árbol con el crecimiento y nacimiento de un prejuicio social, que es el especismo, ¿no? Eso sería el antropocentrismo, el caldo de cultivo, es decir, todavía no hay violencia, pero estoy gestando todo para que en algún momento pueda aparecer la violencia. Entonces, el especismo, si miramos el tronco tiene una forma definida, es decir, eso que estaba enmarañado bajo la tierra sale a la superficie, a la luz, se vuelve visible con una forma definida, en este caso el especismo, y esa va a ser la causa para que la copa, que es la violencia especista, surja, ¿no? Que es su consecuencia. Es decir, la causa y el síntoma, especismo, causa, violencia especista, síntoma. Ahora, ¿cómo es un árbol? Vamos a centrarnos ya en la parte de la violencia especista, la copa del árbol. La copa del árbol varía a lo largo del año, ¿verdad? Hay momentos del año en que está sin hojas, hay momentos que florece, hay momentos que parece muy débil cuando está en invierno, pero sin embargo no lo es. Es decir, tenemos que esperar a que aparezca la situación idónea para que esa práctica de la violencia especista surja y se vea. Ahora, cada cultura creará su propio árbol, por decirlo de alguna manera. No me estoy metiendo con los árboles, es solo una comparación de cómo crece un árbol, que me encantan. Entonces, por ejemplo, en algunas zonas de China, comer perro es una práctica normal. Sin embargo, aquí en Europa eso se viviría como una aberración.
como esas un montón de otras prácticas. Es decir, cuando yo estoy desde dentro me cuesta ver mucho que eso es violencia, porque lo he naturalizado, porque mi escalada de la violencia ha ido a más. Vamos a ver ya ahora la definición.